Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa quitará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa quitará, tu culpa quitará, tu culpa quitará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él quitó. Un mensaje ya escuchado que el pecado habrá quitado. Proclamad, 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 nos dará nuevo poder para caminar con Él. Proclamad, 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 decid que lleno de amor, su amor por siempre ya nos da, sin valor, lejos de Jesús nadie vive más. Cantar de Él al ser limpio, al ser perdido ya cantar su gracia, su amor, su amor. Cuento al mundo su verdad, muestro al mundo su bondad. Proclamad, 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 al perdido da la luz y camino con Jesús. Proclamad, 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 decid gozosos ya que lleno de amor, su amor por siempre ya nos da, sin valor, lejos de Jesús nadie vive más. Cantar de Él al ser limpio, al ser perdido ya cantar su gracia, su amor, su amor. No más penas ni dolor, morando con el Señor. Proclamad, 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 y luchamos con poder y al mundo atraer a Él. Proclamad, 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 decid que lleno de amor, su amor por siempre ya nos da, sin valor, lejos de Jesús nadie vive más. Cantar de Él al ser limpio, al ser perdido ya cantar su gracia, su amor, su amor. Por cómo era debo transformarme para vivir como Él lo hizo. Por cómo
debo esforzarme para servir sin amor fingido. Lleno de gracia y verdad, con poder y autoridad, mansedumbre y humildad, como Jesús. El Espíritu me guía a conocer su voluntad y vivir en santidad, como Jesús. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Aquí estamos una vez más en este su programa, El Principio del Evangelio. Muy buenas noches, mi hermano hasta allá en West Palm Beach, Florida. Dios lo bendiga, mi amado hermano. Y a los que van a ver este video también, Dios me los bendiga. Queremos invitarles para que estén al pendiente de la próxima 11ª jornada de oración que se estará transmitiendo, mis amados hermanos, del 1 de diciembre al 7 de diciembre. Habrán buenos programas, así que hagan llegar ya sus solicitudes de oración a la radio para que los hermanos oren por ustedes. Gloria a Dios. Saludos a nuestra hermana Patti Alarcón hasta Acapulco, Guerrero. Dios lo bendiga, mi amada hermana. Por cómo él era debo ser valiente para seguir sin cuestionar al Padre. Por cómo él era debo ser maduro para pedir perdón y perdonar a otro. Reconciliar al pecador, liberar con el perdón, animar de corazón como Jesús. Acercarme al pecador para brindarle compasión sin condenar su condición como Jesús. Como Jesús, como Jesús, como Jesús. El mejor líder que este mundo tiene. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos que nos van a sintonizar en esta maravillosa noche. Aquí estamos una vez más con ustedes. Este es su programa, El Principio del Evangelio. En esta maravillosa noche, mis amados hermanos, vamos a continuar viendo la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y en esta ocasión nos encontramos, mis amados hermanos, en el capítulo 4 y su versículo 1 al 3. Ahí vamos a meditar en esta maravillosa noche. Saludos a nuestra hermana Carmen Osuna. Gracias, mi amada hermana. También saludos a su mamá allá en Monterrey, Nuevo León. Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Dolores Casas. También saludos a nuestra hermana Dina Vega. Gracias, hermanita. Dios la bendiga. Así que si pueden, por favor, compartir estos videos, se los voy a agradecer, ya que no puedo compartir los videos porque también estoy bloqueado en Facebook. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a orar en esta maravillosa noche, no sin antes recordarles que empieza la jornada de oración, la 11ª jornada de oración, a partir del 1 de diciembre al 7 de diciembre, con el tema central, la familia al servicio de la iglesia. Es un tema muy interesante, así que están invitados para que ustedes formen parte, mis amados hermanos, de ese evento que se estará realizando a través de su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación. Vamos a ir a Dios, mis amados hermanos, en una oración. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos, Padre, una vez más estar aquí presentes, Padre Celestial, con nuestros hermanos, Padre, con nuestras hermanas. Señor, gracias por cada uno de ellos, de ellas, por nuestros amigos también, Padre Celestial, que van a abrir su corazón, Padre, a tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que
los bendigas grandemente, Padre, en lo que ellos necesitan, Padre Celestial. Señor, bendición. Que les concedas, Padre, sus deseos, que cubra, Señor, sus necesidades, Padre Celestial. Bendiga a mis hermanas, Padre, a mis hermanos, a mis amigos, Padre, a aquellos que se encuentran enfermos, Padre Celestial, aquellos que han perdido la esperanza, Señor. Te pedimos, Padre, que tú consueles, Señor, esos corazones, esas mentes, Padre, esas almas, que tú bendigas las familias, Padre Celestial, de todas estas personas, Señor. Bendiga también mi familia, Señor. Bendiga a mi esposa, a mis hijos, Amós y Habacuc, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Padre Celestial. Gracias por este programa, Señor, por esta radio, por los hermanos, Padre, que aquí trabajan, Señor, por los que hacen, Padre, el equipo de esta radio, Señor. Te pedimos, Padre, que los bendigas grandemente, Señor. También bendiga, Padre, los proyectos que esta radio tiene, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas alabado y glorificado, Padre, a través de cada proyecto, Padre Celestial, que esta radio tiene, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, y te pedimos, Padre Celestial, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas, en esta maravillosa noche. Estamos en la carta del apóstol Pablo a Filipenses, en su capítulo 4, su versículo del 1 al 3. Y el tema de esta noche, mis amados hermanos y amigos, le hemos puesto cuyos nombres está escrito en el libro de la vida. Así se llama el tema de esta noche, mis amados hermanos, cuyos nombres está en el libro de la vida. Amén. Qué maravilloso, qué gran esperanza, mis amados hermanos, que nuestros nombres estén escritos, que estemos registrados, mis amados hermanos, allá en los cielos. Esto era algo que el apóstol Pablo quería, que los hermanos de Filipos tuvieran claro, para que no se dejaran engañar por aquellos que decían que ellos no eran salvos. El apóstol Pablo es contundente y dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Vamos a leer entonces el pasaje, mis amados hermanos. Filipenses capítulo 4, su versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios de esta manera. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Qué interesante, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo dice que los nombres de nuestros hermanos, no solamente de los que tenían paz, sino de aquellos también que estaban viviendo por un momento de problemas, por aquellos que estaban, mis amados hermanos, en diferencias. Yo no sé cuál era la diferencia que estas hermanas tenían, ¿verdad? Pero eran diferencias, mis amados hermanos, que no tenían sentido, que en nada podía cambiar su situación ante Dios, porque Dios los había recibido. Y la palabra de Dios dice que sus nombres están escritos, que sus nombres están en el libro de la vida. Qué interesante, mis amados hermanos, porque en el contexto del capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo dice que la ciudadanía está en los cielos. La ciudadanía, mis amados hermanos, de todos los creyentes de Filipos, dice la palabra que está en los cielos. Y es por eso que él dice en el versículo 3,
cuyos nombres están escritos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Por qué razón? Porque como ciudadanos del cielo, mis amados hermanos, pertenecemos entonces a una ciudad celestial, ¿verdad? Todos, mis amados hermanos, los países importantes, ¿verdad? Y no importantes en esta tierra, tienen un listado, un censo de sus habitantes. Y cuando usted va por cualquier necesidad, ¿verdad?, a esos registros de la ciudad donde usted vive, a buscar su estatus, su nombre, ahí aparece. Qué casualidad, ¿verdad? Ahí aparece. ¿Por qué? Porque un día fue escrito. ¿Cuándo fue escrito? Cuando la persona nace. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando los niños nacen ahí en el hospital, ahí les toman los datos de una vez, el nombre y cómo le van a poner. Y de una vez quedan ya registrados. Entonces, mis amados hermanos, es algo similar lo que el apóstol Pablo está aclarando a nuestros hermanos de Filipos, para que no tuvieran dudas, para que no hubiera discriminación entre ellos, para que no se estuvieran, mis amados hermanos, peleando, porque ambos pertenecían a la misma ciudad. Ambos nombres ya estaban escritos. No dice que estarían escritos, sino ya estaban escritos en los cielos. Como ciudadanos del cielo, mis amados hermanos, nuestros nombres, dice la palabra, que están escritos. ¿Por qué se escribieron nuestros nombres ahí? Porque creímos. Creímos en Jesús. Entonces, ¿qué nos queda, mis amados hermanos, como iglesia, verdad? Como ciudadanos del cielo, es necesario que nosotros tengamos claro entonces, número uno, que nuestros nombres están escritos allá en los cielos. El de todos los hermanos, no solamente de su favorito, ¿verdad? No solamente de aquellos que están en la misma forma de entender que usted, sino el de todos los hermanos. Cualquiera que sea la diferencia, ¿verdad?, que haya entre los hermanos que ya han creído, que son de la iglesia del Señor, que están perseverando, eso no quita que sus nombres no estén allá en los cielos. Tampoco hace una diferencia, porque sus nombres fue escritos, aún no conocían todavía, ¿verdad?, por completo la palabra de Dios. ¿Por qué fue escrito sus nombres allá en los cielos? No fue escrito, hermanos y hermanas, por el conocimiento. Porque muchos hermanos cuando creen aún no saben dónde está el primer libro de la Biblia. Pero cuando ya el hombre empieza a entender, a conocer la palabra, empieza entonces, mis amados hermanos, a ser más legalista, a ser más extremista por su conocimiento. Y la palabra de Dios dice que el conocimiento del hombre envanece. Y cuando ya el hombre tiene mucho conocimiento, si no lo sabe usar, cae en un envanecimiento, hermanos, que hace entonces, ¿verdad?, diferencias, hace grupos, hace divisiones. Pero eso no quiere decir que él tenga la verdad, que él tenga la razón. La verdad la tiene la palabra de Dios. A toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Estos hombres, cuando oyeron de Jesús, que él resucitó y que en él había perdón de pecados, creyeron y fueron bautizados. Y entonces, mis amados hermanos, sus nombres fueron escritos allá en el libro. No por lo que usted hizo, por lo que usted va a hacer, o por lo que usted conoce, o por lo que usted no conoce. No. Sus nombres, tanto el que hace más como el que hace menos, tanto el que sabe más como el que sabe menos, sus nombres están escritos, dice la palabra, allá en el libro de la vida. ¿Por qué razón? Porque son ciudadanos del cielo. Entonces eso lo tenemos que tener claro. Y eso era lo que el apóstol Pablo quería que los hermanos de Filipos tuvieran claro. ¿Por qué razón? Para que entonces entendieran el valor, mis amados hermanos, que tiene cada creyente
Cada creyente, por más insignificante que sea, ¿verdad? Por más rebelde que usted crea que sea, por más quizás ignorante en las escrituras que usted cree que sea, pero si él cree en Jesús, ha sido bautizado, para Dios, mis amados hermanos, es una persona importante porque él ha escrito su nombre allá en los cielos. Es ciudadano del cielo, le gusta o no le gusta, porque ha creído en su Salvador, en Jesús. Entonces nosotros, hermanos, debemos aprender a valorarnos unos a otros, porque somos de la misma ciudad. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, a ser diferentes. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 1, el valor del cristiano, el valor del creyente, dice la palabra. Así que, hermanos míos, Pablo les llama, mis amados hermanos, hermanos, a todos. Hay personas, mis amados hermanos, que por su conocimiento desprecian a los creyentes, a aquellos que han creído en Jesús. Quiera Dios y nosotros no seamos, mis amados hermanos, partícipes de esas malas ideas. Quiera Dios, hermanos, que nosotros no nos juntemos con ellos a despreciar a nuestros hermanos. Porque Jesús murió por ellos y ellos han creído en Jesús. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, era un hombre experto en la ley de Moisés, con un amplio conocimiento. Era bilingüe, dominaba el griego, dominaba el hebreo. Hoy en día ni el hebreo ni el griego, son algunos los que verdaderamente lo dominan. Otros nada más, mis amados hermanos, se van a los interlineales y copian y pegan. Y lo que ven ahí, eso es lo que era de eso. Pablo era un hombre que conocía con detalle la gramática del hebreo, la gramática del griego y la gramática del latín, si usted así lo quiere también, porque era ciudadano romano. Pero él no despreció a ninguno de los hermanos. Al contrario, claramente dice, así que hermanos míos. Y no solamente les dice hermanos míos, sino les dice amados. Ese es el valor del creyente. Esa es la actitud, hermanos, con la que nosotros debemos ver a nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque han creído en Jesús. Por lo tanto, debemos amarlos. Porque si nosotros amamos a nuestros hermanos según la carne, y nos ayudamos unos a otros, y nos queremos, y nos visitamos, imagínense, somos hijos de Dios por el Espíritu, dice la palabra del Señor. Una mejor familia celestial. Lo que pasa es que como no entendemos completamente el Evangelio, no podemos ver con ojos de amor a nuestros hermanos. No podemos ver con ojos de amor a nuestras hermanas. Tenemos conocimiento, claro que sí, pero no entendemos en sí la esencia del Evangelio, la obra de Jesús, el amor de Dios por los creyentes. Entonces algunos odian a sus hermanos. Algunos no quieren ver a sus hermanos. Algunos no quieren estar cerca de sus hermanos. Y parecemos que llevamos a veces un sentido muy al estilo de los fariseos, que precisamente ellos eran judaizantes, que andaban predicando en ese entonces por aquellas regiones que los creyentes en Jesús no eran salvos y que necesitaban circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Pero el apóstol Pablo, hermanos, un hombre que tuvo un encuentro personal con Jesús, tuvo una conversión verdadera. Él miraba, hermanos, como hermanos a los creyentes en Jesús, a los que creían que Jesús era su Salvador. Y no solamente los miraba como hermanos, también, mis amados hermanos, los amaba. Dice la palabra, así que hermanos míos, amados. Y luego dice, deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor, amados. Ese es el valor de cada creyente, mis amados hermanos. Dice la palabra, gozo. Cada hermano que el apóstol Pablo miraba, le causaba, mis amados hermanos, gozo, alegría, felicidad, amor, saber que él había creído en Jesús.
y que él era un ciudadano del cielo y que ahora eran familia por medio del poder del evangelio. Luego dice, gozo y corona mía. Ese es el valor de los creyentes, mis amados hermanos. Corona mía. Él tenía una plena seguridad que estos hermanos que habían creído, mis amados hermanos, iban a estar y van a estar el último día frente a nuestro Señor Jesucristo. Él no dudaba de esos hermanos. Aunque había ahí un pequeño problema entre ellas, ¿verdad? En esa congregación, que por cierto era una de las mejores congregaciones que encontramos en las Sagradas Escrituras, él no dudaba de la salvación de todos los que estaban ahí. Por eso él dice, gozo y corona mía, porque él sabe que el último día, él y todos esos hermanos van a estar ante la presencia de Dios. Ese es el valor del creyente. Una corona, mis amados hermanos. ¿Saben ustedes cuánto vale una corona? Algo que usted haya logrado. Un logro personal que usted haya tenido. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto no lo va a amar usted? Y no va a querer perderlo. Así son todos los creyentes a los ojos de los hombres que han entendido el Evangelio de Dios. Todos los de su congregación, todos son coronas. Y son coronas porque estarán el último día ahí en la presencia de Dios. No hay duda. Dice la palabra entonces, ¿qué nos queda? Si ya nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, si ya somos hermanos unos de otros, si ya somos amados a los ojos de los hermanos, ¿qué nos queda entonces? ¿Por qué vamos a estar peleando? ¿Por qué vamos a estar enojados? ¿Por qué nos vamos a estar despreciando? ¿Por qué vamos a sentir ira? ¿Por qué vamos a sentir enojo contra nuestros hermanos? ¿Qué nos queda entonces? Dice la palabra del Señor como punto número 3. Estad firmes. Firmeza, mis amados hermanos. Estar firmes. Y estar firmes no es estar dudando de los hermanos. Porque la duda es pecado, mis amados hermanos. Usted duda del poder de Dios en sus hermanos. Eso es pecado. Eso no es firmeza. Estar firmes no es estar peleando. Estar firmes no es crear grupos favoritos. Estar firmes no es vivir en enemistades entre sus propios hermanos. Como ya estaba empezando, ¿verdad? En algunas hermanas de esa congregación. Eso no es estar firmes. ¿Cómo podemos nosotros estar firmes, mis amados hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros estar firmes? Vamos a leer Gálatas, capítulo 6, versículo 9 al 10. Otra carta del apóstol Pablo. Que si usted dice, ¿cómo puedo estar firmes? La palabra de Dios nos enseña cómo estar firmes. Dice la palabra en Gálatas, capítulo 6, versículo 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Así es como nosotros, mis amados hermanos, podemos permanecer firmes. Dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien. Debemos buscar el bien de los demás. Buscar el bien de sus hermanos. Buscar el bien de sus hermanas. Dice la palabra que eso no nos debe cansar. Pero a veces hacemos todo lo contrario, ¿verdad? A veces en vez de hacer el bien, los hacemos enojar. A veces en vez de hacer el bien, los despreciamos. A veces en vez de hacer el bien, ya no los dejamos entrar a nuestra congregación. ¡Qué bárbaro! ¡Qué difícil es entender! A veces, hermanos, la palabra de Dios, para poder tener un corazón aprobado, un cristianismo verdadero, eso es lo que se necesita. El amor, entender el valor de cada creyente a los ojos de Dios, como lo entendió el apóstol Pablo, y se los escribió a los hermanos de Filipos.
Hacer el bien no nos debe cansar, mis amados hermanos. Y dice la palabra del Señor, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora dice la palabra que también hacer el bien tiene que ser a todos, sin distinción de persona, creyentes y no creyentes. Porque Dios no solamente ama a los creyentes, la salvación está ahí todavía, al alcance de todo el mundo, porque Dios los ama. Nosotros también debemos ver con esos ojos a la humanidad que aún no ha creído en Dios. Pero sobre todo, dice la palabra, a la familia de la fe, a sus hermanos. De esa manera, mis amados hermanos, nosotros podemos estar firmes. Podemos saber que estamos firmes cuando miramos con amor hacia nuestros hermanos. Cuando trabajamos, hermanos, en hacer el bien hacia nuestros hermanos, ¿verdad? En vez de estarles ofendiendo. Luego dice la palabra del Señor, ¿cómo sabemos que estamos perseverando en firmeza? Mateo capítulo 24 y su versículo 13. ¿Cómo sé yo que estoy perseverando adecuadamente? Esto no depende de lo que el hermano o la hermana diga, sino de lo que la palabra de Dios enseña. En Gálatas dice que debemos hacer el bien. Y si nosotros hacemos el bien hacia nuestros hermanos, los amamos verdaderamente con hechos y no de palabras, entonces yo comprendo que estoy haciendo el bien. Así lo dice la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar. Luego dice Mateo capítulo 24, versículo 13, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, por haberse multiplicado la maldad. La maldad se ha multiplicado y los creyentes, si no ponen la mirada en Jesús, la ponen en sus hermanos, la ponen en sus hermanas, hacen partícipes de la maldad, quieran o no, porque el desprecio, el desacreditar, el condenar, el hacer enojar, eso no es cosa de Dios. Eso no es práctica del reino. Eso no es para lo que nosotros fuimos llamados. Dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Aún algunos creyentes, conociendo a Jesús, van a aborrecer a su prójimo. ¿Aborrece Dios a la humanidad? No. Dios aborrece al pecado, pero no a la humanidad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aborrecer entonces, mis amados hermanos, a nuestros hermanos? Dice la palabra, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿En qué? Según el contexto, ¿en qué hay que perseverar? En eso, en el amor, en hacer el bien, en amar a todos, sin distinción de persona, en buscar siempre el bien hacia sus hermanos. Y no, mis amados hermanos, hacerles daño, no buscar el mal. De esa manera nosotros, hermanos, entendemos entonces que estamos perseverando adecuadamente. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, su capítulo 13, su versículo 34 al 35. En esto conocerán la gente que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos a los otros. Algunos quieren evangelizar, mis amados hermanos, predicando mucho la palabra de Dios, pero sin una dirección. Y el trabajo no se está haciendo adecuadamente porque no nos amamos unos a otros. Dice la palabra que la gente va a conocer el Evangelio. La gente va a conocer que nosotros seguimos a Jesús. Cuando nos lleguemos, mis amados hermanos, a amar los unos a los otros. Yo no sé cómo está la congregación, ¿verdad? Donde usted persevera.
Pero eso es lo que debemos buscar, hermanos. En eso debemos trabajar. En amarnos unos a otros. Que ese es el mejor mensaje que nosotros podemos predicarle a nuestras comunidades. Dice la palabra: en esto conocerán la gente que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros. Y aquí un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Es Jesús, como dijo un hermano, es Jesús el único que le agregó un mandamiento más a las Sagradas Escrituras. Y es el mandamiento del amor, el cual resume todo. Todos los demás se resume ahí. Porque esa es la manera en cómo, mis amados hermanos, el mundo pueda conocer a Jesús. ¿Quién va a querer congregarse? ¿Quién va a querer escuchar la palabra? ¿Quién va a querer visitar una congregación donde solamente hay pleitos? Donde la palabra que se predica es una palabra donde se dedica a hablar mal de las demás congregaciones, hablar mal aún de sus propios hermanos, señalar. ¿Cómo la gente va a querer ir en una congregación así? Es imposible. Porque es una congregación que le falta, mis amados hermanos, crecer en el nuevo mandamiento que el Señor Jesús dio, que es el amor. Cuando nosotros, mis amados hermanos, alcancemos eso, entonces daremos un mensaje adecuado al mundo. Ok, papi. Luego dice la palabra de Dios, un pasaje más. Primera de Corintios. 15:58. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados, ¿cómo vamos a estar firmes? De la manera en que hemos leído los pasajes. Esa es la manera en que usted va a estar firme. Aprendemos que aprender a amarnos, a tener una verdadera comunión. No solamente creemos, ¿verdad?, que tenemos la comunión cuando tomamos la cena del Señor. Si no hemos, hermanos, desarrollado el amor que Jesús quiere en nosotros, nos hace falta. De esa manera debemos entonces trabajar, dice la palabra en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando lo que hacemos, mis amados hermanos, va bajo los parámetros de las Sagradas Escrituras, dice la palabra del Señor que todo lo que se hace no es en vano, va a prosperar. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a prosperar donde hay amor? Siempre hay prosperidad, mis amados hermanos. Una familia que se ame, hablando literalmente, es una familia que prospera. Dos personas que se aman, ¿verdad? Un hombre y una mujer se casan y producen, ¿qué? Vida. El amor, mis amados hermanos, siempre va a prosperar, y dice la palabra, nuestro trabajo no es en vano. No vamos a trabajar en vano entonces. Y si no, hermanos, si no hemos logrado desarrollar el amor de Dios, entonces todo lo que estamos haciendo es en vano. Es en vano. Eso no quiere decir que no nos vamos a salvar, sino estamos en un proceso. El camino todavía no lo hemos encontrado. Pero ese es el camino. Ese es el camino que la palabra de Dios nos manda. A que permanezcamos firmes. Que lo que hagamos sea verdaderamente productivo. Basado, mis amados hermanos, bajo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, como creyentes, no como incrédulos, como creyentes que ya somos. Ese es el camino a seguir. Vamos a pasar al siguiente punto. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Fíjense que el apóstol les está rogando, les está suplicando, mis amados hermanos, que ellas sean de un mismo sentir, que no tengan diferencias. Y que ese sentir sea basado, ¿en dónde? En el Señor, dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, el mismo apóstol Pablo dice en su versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa vamos a sentir los unos por los otros. ¿Y cuál es esa cosa? Dice la palabra, un mismo amor. ¿De qué amor nos está hablando el apóstol Pablo ahí? Del amor incondicional.
el amor ágape. Si usted lee el versículo 1, ahí nos da, ¿verdad?, todos los caracteres que encuentra el creyente en Jesús. Dice la palabra que el creyente en Jesús encuentra consolación, encuentra consuelo, encuentra amor, encuentra comunión en el Espíritu, encuentra afecto entrañable, encuentra misericordia. Eso es todo lo que el creyente encuentra en Jesús. Por lo tanto, todo eso que nosotros encontramos en Jesús, lo deben encontrar los creyentes en nosotros. Eso es lo que nosotros debemos, mis amados hermanos, sentir. En eso es, mis amados hermanos, en lo que nosotros debemos perseverar. De nada sirve el conocimiento si está envanecido, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, su capítulo 13, y su versículo 1 al 2, dice la palabra: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Qué bárbaro. Imagínense, si yo hablara lenguas angelicales. Mucha gente desea hablar lenguas, pero ese no es el camino. Los corintios iban por un camino equivocado, buscando los dones, buscando el conocimiento, pero no se amaban, había hipocresía, había división. Por eso dice la palabra: de nada sirve, soy como címbalo que retiñe. Todo el conocimiento que yo tengo y lo expongo no sirve de nada porque no he comprendido el camino correcto. Todavía no se ha desarrollado el carácter de Jesús en mi vida. Todavía no puedo amar a mis hermanos. Todavía no puedo amar a mis hermanas. Todavía no puedo amar a mi prójimo. Entonces de nada sirve. De nada sirve cuánto conocimiento tengo. Así lo dice la palabra de Dios. Y el versículo 2 dice la palabra: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios revelados en las Sagradas Escrituras. ¿Hay alguien que lo entiende? Hay hermanos muy preparados en las Sagradas Escrituras que tienen un amplio conocimiento y que si te quieren hacer pedazos, te hacen pedazos con su conocimiento. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, de nada sirve, mis amados hermanos. No sirve de nada. Entonces no prospera lo que estamos haciendo. Entonces estamos trabajando en vano. Lo que Corintios dice en la primera carta de Corintios 15:58, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero cuando nosotros no vamos trabajando por el camino correcto, vamos trabajando, mis amados hermanos, como trataban los egipcios a los israelitas allá en Egipto. Dice la palabra que los trataban con látigos, no les daban descanso, no tenían compasión, no tenían misericordia. Y a veces es la forma en que nosotros, hermanos, trabajamos, es la forma en que nosotros perseveramos. Pero la palabra de Dios nos dice, mis amados hermanos, cómo nosotros debemos sentir una misma cosa. ¿Cómo? ¿Cómo vale la pena, verdad, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros hacemos? Amándonos, mis amados hermanos, amándonos. Es una responsabilidad de cada uno de los creyentes amar a sus hermanos. Saben que cuando mis papás, verdad, salían, yo era el más grande en la casa, y me dejaban a mí en la casa, me dejaban encargado de todos mis hermanitos. Y yo les tenía que cuidar. ¿Por qué razón? Porque somos hermanos. Y yo tenía que cumplir con ese mandamiento. Tenía que ver que todos estuvieran bien. Y es exactamente lo que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro. Cuando él se fue al cielo. Que cuidara a sus hermanos. En primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: ruego a los ancianos, yo anciano también, que apacientan la ley del Señor, que cuiden la ley del Señor, que los amen, que los quieran como padres,
que no se sientan dueños de ellos, sino como amándolos unos a otros, respetándolos, sirviéndolos. Eso es lo que la palabra de Dios dice, es lo que el apóstol Pedro le encarga a todos los líderes. ¿Por qué? Porque ese fue el encargo que el Señor Jesucristo le dejó a él, que amara a sus hermanos, que los cuidara, que los protegiera. Pero nosotros a veces, en vez de protegerlos, los echamos afuera, los sacamos, los abandonamos. Dios, y no hayan hermanos que se hayan perdido por nuestra actitud, por nuestra forma de ser, y se hayan ido al mundo. Eso sería lamentable, porque dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué razón? Porque todos, cuando todos se aman, todos perseveran juntos. Y la gente viene, mis amados hermanos, ¿cómo no? Si es una congregación, es una familia. Pero tiene que haber un mismo sentir. Ese sería un punto entonces muy interesante, un mismo sentir en el Señor. No en el hermano, no en la hermana, en el Señor Jesús. Un mismo sentir en el Señor Jesús. Y si mi hermano no va por el camino correcto, yo no estoy obligado, ¿verdad?, a seguir lo que mi hermano piensa. Si no estamos obligados, mis amados hermanos, a seguir lo que el Señor quiere. El amor. El amor es muy importante. Hay gente, mis amados hermanos, ¿verdad?, mundanos, que les gusta impulsar a otras personas para que se peleen. O van y le cuentan chisme a otra persona para que la otra persona vaya y le reclame al otro. Y causa, mis amados hermanos, polémica. Y dice la palabra que Jehová aborrece todas esas cosas. Los que siembran discordias son aborrecidos por el Señor. Nosotros no debemos, mis amados hermanos, caer en ese juego del enemigo. Como siguiente punto dice la palabra del Señor, en el versículo 3 de Filipenses, capítulo 4, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Ahora el apóstol Pablo le ruega a este hermano que no se sabe quién es. Algunos dicen Lucas, porque algunos entienden que Lucas se quedó trabajando con esa congregación de Filipos. Pero lo que sí se sabe es que el apóstol Pablo le ruega a este hermano más experimentado en la palabra de Dios a que ayude a las hermanas que un día combatieron, trabajaron a la par del apóstol Pablo. Imagínense, ¿a la par de quién trabajaron ellos? A la par del apóstol Pablo. Wow. Pero aún así les faltaba, mis amados hermanos, entender la doctrina que el apóstol Pablo predicaba, que era el amor, el amarse unos a otros. Ya como creyentes debemos amarnos unos a otros. Y eso no se puede, mis amados hermanos, desarrollar. Los maestros no son guiados por el Espíritu Santo. Si nuestros maestros son guiados por sus propios deseos, por sus propias concupiscencias, y si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, entonces vamos a ser llevados de la mano. Y dice la palabra que si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Ambos. Lo que hace el maestro va a hacer el alumno. Es que así está enseñado. Es que así está instruido. Y yo veo muchos hermanos que han salido, ¿verdad? Muchos maestros que han estudiado las Sagradas Escrituras. Han tenido mentores. Lamentablemente lo que el mentor les enseñó, ese es lo mismo que ellos van a enseñar. No van a cambiar nada. Ni siquiera van a hacer por ellos mismos tratar de entender la palabra de Dios. Sino lo que ellos aprendieron por algún mentor que tuvieron es exactamente lo mismo que van a enseñar. No buscan la verdad. Pero ¿cuál es el trabajo? Dice la palabra de los líderes que están capacitados. Aquellos hombres que tienen el conocimiento. ¿Cómo lo deben usar? ¿Cómo debemos usar nosotros? Porque es la responsabilidad de todos, mis amados hermanos y hermanas. Nuestro conocimiento en nuestras congregaciones. Dice la palabra ayudar. Así mismo te ruego también a ti, compañero fiel. Esto es un hombre fiel, el que trata de poner en unidad a sus hermanos,
el que enseña que se deben amar unos a otros, el que lucha para que la congregación sea una familia verdadera. Y no solamente una familia de labios, sino una familia de verdad, que haya amor. Ese es un ministro fiel. Y ese es el deber de todos los hermanos en las congregaciones. Todos debemos ayudar, hermanos, a que haya unidad, a que haya amor, en vez de echarle más leña al fuego. Porque cuando empieza un problema, rápido vienen otros y vienen otros. Y lo que se hace es que hacen dos grupos, a veces hasta tres. Y unos están a favor y unos están en contra. ¿Y en qué contribuye eso? ¿A dónde van a llegar? A ser partidarios. Y la gente no se da cuenta, la gente se da cuenta. La gente sabe que allá en su comunidad hay una iglesia de Cristo. Como lo sabían que había una iglesia de Cristo en Filipos. Y si en esa iglesia de Cristo no se aman, no se quieren, no se saludan, se dividen y hacen otros grupos, la gente lo sabe. Y aunque usted esté predicando la verdad y usted esté diciendo que usted está en la verdad, eso no lo van a creer. Eso le va a creer nada más la gente que le sigue a usted. Pero eso no lo van a creer. ¿Por qué razón? Porque hay división. Porque los líderes no contribuyen, mis amados hermanos, y nosotros colaboramos en echarle leña al fuego. Tenemos favoritismo. El hermano que nos cae mejor. Y la palabra de Dios dice que no. Que nosotros debemos contribuir al igual que este ministro fiel, dice la palabra. Así te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente. También y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es una razón enorme por qué debemos ayudarnos unos a otros. ¿Por qué debemos buscar la paz unos con otros? ¿Por qué debemos amarnos unos con otros? Porque los nombres de todos los creyentes están, mis amados hermanos, escritos en el libro de la vida. Que todos debemos contribuir, mis amados hermanos, a solucionar los problemas, a que haya unidad, a que haya amor, a que haya, mis amados hermanos, buenas coyunturas. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14 y su versículo 19. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahí también habían problemas, pero el apóstol Pablo les dice qué es lo que ellos deben seguir, cómo deben perseverar. ¿Cómo sé que estoy perseverando bien? ¿Cómo sé que estoy perseverando firmes? Dice la palabra, sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ese es el deber. Ese es el carácter, mis amados hermanos, de cada congregación que sea de la iglesia del Señor. Ese carácter debe desarrollar. Un carácter que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Un carácter donde haya amor. Un carácter donde haya gozo. Un carácter donde la gente pueda ver la diferencia entre nosotros, que nos amamos como hermanos que somos. Ese es, mis amados hermanos, lo que todos deben seguir. Todas las congregaciones deben seguir ese carácter. ¿Por qué razón? Para que no haya entonces, mis amados hermanos, favoritismo, para que no haya desprecio. Dice la palabra en Filipenses 4:3, cuyos nombres están escritos en el libro. Cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Para qué nos vamos a estar peleando, mis amados hermanos? Si usted entiende que su nombre está escrito en el libro de la vida, usted también entiende que el de su hermano está. Y usted puede despreciarlo y hacer lo que usted quiera, pero eso no va a cambiar. Dios no va a borrar su nombre de ahí por sus decisiones que usted tome. No. Porque su nombre está escrito ahí no por lo que usted haya hecho, por lo que usted hace, sino por lo que Jesús hizo allá en la cruz del Calvario. Es por eso que su nombre está escrito ahí. Eso no lo va a cambiar el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? Aspirar a perseverar firmes. ¿Cómo? En amor. Amándonos unos a otros. Así no va a entrar nadie a dañar la congregación. No se puede. ¿Por qué razón? Porque es una familia que se ama. ¿No? Vamos a terminar, hermanos,
En Lucas, capítulo 10, versículo 20. ¿Qué dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles? En el Evangelio de Lucas, su capítulo 10 y su versículo 20, dice la palabra de Dios de esta manera: pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. ¿Por qué debemos regocijarnos, hermanos? ¿Por qué debemos vivir gozosos? ¿Por qué debemos vivir, mis amados hermanos, en unidad, en amor? ¿Por qué? No por lo que usted sepa, ¿verdad? La sabiduría es bien importante y nosotros lo tenemos que buscar porque es un tesoro. Y hay que buscarlo esto de esta manera. Es el deseo que debe haber en cada creyente. Pero ese no es el gozo que nos debe motivar. Lo que nos debe motivar, mis amados hermanos, es que nuestros nombres, eso tiene que tenerlo bien claro, que nuestros nombres están escritos allá en los cielos. Evodia y Sintique iban por un camino equivocado. Ellas habían perseverado ya con el apóstol Pablo, habían trabajado a la par de él en el Evangelio, pero ahora estaban agarrando un camino equivocado. El camino del chisme, el camino del pleito, el camino del desprecio, del descrédito, el camino de vanagloria, de sentirse mejor la una de la otra, la cual era el camino equivocado. En vez de eso, dice la palabra, no se deben regocijar porque echan fuera a los demonios o porque los demonios se sujetan a ustedes. Eso no debe ser el regocijo. El regocijo debe ser que vuestros nombres están escritos allá en los cielos. Gloria a Dios. Así de simple y así de sencillo y así de glorioso es la palabra de Dios. Ese debe ser el regocijo que debe haber en cada hermano. Al parecer, estas hermanas habían olvidado que sus nombres estaban escritos allá en los cielos, no por lo que ellas habían hecho, sino porque a Dios le plació que el creyente en Jesús, su nombre sea escrito allá en los cielos. Gloria a Dios. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gracias por su sintonía. Vamos entonces a terminar esta transmisión. Parece que la consola de speaker no está trabajando adecuadamente, pero esperemos que los hermanos puedan arreglar este problema. Bueno, entonces no se olviden la invitación, mis amados hermanos, la próxima jornada de oración que estará dando inicio el 1 de diciembre al 7 de diciembre, donde el tema central será la familia al servicio de Dios. Bueno, al servicio de la iglesia. Así que manden sus pedidos de oración para que los hermanos hagan la lista y podamos, hermanos, orar juntos, ¿verdad? Por sus necesidades. A todos nuestros hermanos y a todos nuestros amigos también, que de una u otra manera van a ver este video, les animamos a que se acerquen a esta estación de su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación, para que manden ustedes sus necesidades, sus peticiones, que tenemos a un Dios poderoso, justo y misericordioso, que dice la palabra del Señor que tenemos que pedir, a veces no pedimos. Entonces, esa es la invitación. Y por supuesto queremos agradecer a nuestra hermana María Isabel. Muchas gracias, mi amada hermana. Muy buenas noches. A nuestra hermana Olivia Alejo. Dios me la bendiga. Y también a nuestro hermano Mariano Hernández. Gracias, mi amado hermano. Dios lo bendiga. Vamos a terminar, hermanos. Vamos a ir a Dios en oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos, Padre, estar aquí presentes una vez más, Padre Celestial, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, Padre, con nuestros amigos, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a poder entender mejor tu palabra, Padre Celestial, y aplicarlo, Padre, correctamente. Bendiga, Padre Celestial, a todos nuestros amigos también que escucharon tu palabra, que lo harán de una manera futura, Señor. Te pedimos bendición para ellos, Padre.
Te rogamos, Padre, que tu Espíritu convenza, Señor, a esos corazones endurecidos, Padre Celestial. Asimismo también te ruego, Padre, por aquellos que están enfermos, aquellos que tienen, Padre Celestial, dolencias, aquellos, Padre Celestial, que están en los hospitales, que están en las cárceles, que están en sus casas, Padre, padeciendo dolores. Señor, solamente usted conoce quiénes son. Pero si han visto este video, Señor, o lo harán de manera pregrabada, Padre, o este audio, Señor, te rogamos por ellos, Padre, para que usted los ayude, para que usted tenga misericordia de ellos, Padre Celestial, y les conceda, Padre Celestial, una salida. Concédales, Padre, todo lo que les hace falta. Ayúdalos, Padre, en tus manos los encomendamos. También te agradecemos por nuestro hermano Mariano Hernández, Señor. Usted conoce la situación física de nuestro hermano, Padre. Lo ponemos en tus manos, Señor. Derrame, Padre, sus bendiciones sobre él. Concédale, Padre Celestial, que su salud sea restaurada. También bendiga, Señor, los proyectos que esta radio tiene, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre, y que tú seas glorificado. Alabado, Padre Celestial, a través de tu palabra. Gracias, Padre, por mi vida, por mi esposa, por mis hijos Amós y Habacuc. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por este programa, Señor, por el equipo de esta radio, Padre, y por todos los que forman, Padre Celestial, el equipo de esta radio. Bendígalos, Padre, los encomendamos en tus manos. Padre, te rogamos que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre Celestial, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Vamos entonces a terminar nuestra transmisión, como siempre, escuchando, mis amados hermanos, unos himnos para la gloria del Señor. Este himno se llama Como Barro, un himno que fue grabado por nuestros hermanos de Guatemala en su conferencia en el 2017. Este himno se llama, mis amados hermanos, Como Barro. Gloria a Dios. Como barro en tus manos, Dios, vas moldeando mi forma de ser, transformando mis palabras en humildad, disposición y fe. Como barro en tus manos, Dios, dejándote obrar en mi interior, dejando el viejo hombre que tú hiciste volver a nacer. Es como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro, quiero ser en tus manos, oh mi Señor. Como barro en tus manos, Dios, me tomaste e hiciste de mí una nueva criatura que dé la honra, gloria a ti por siempre. Como barro en tus manos, Dios, dispuesto a que moldes en mí ese siervo que esperas de mí. Heme aquí, envíame a mí. Es como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro, oh, como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro, obra de tus manos somos Dios. Tú, nuestro alfarero y tierno Dios. Usa mi vida, Señor, yo quiero darte siempre. Gloria a ti, mi Dios. Como barro, mi vida en tus manos como barro. Es como barro, mi vida en tus manos. Es como barro.
Señor. Amén. Buenas noches, mi amada hermana María Isabel. Dios la bendiga. Feliz noche. También saludos a nuestra hermana Carmen Osuna. Feliz noche, mi amada hermana Tito 1-2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Finalizar, mis amados hermanos, y si Dios así lo permite, nos estaremos sintonizando. No sé todavía si el lunes o será hasta que nos toque nuestra participación en la jornada de oración, ya que habrá jornada de oración. Entonces no sé si estaré el lunes o será hasta la próxima. Dios los bendiga. Por cómo era debo transformarme para vivir como Él lo hizo. Por cómo era debo esforzarme para servir sin amor fingido. Lleno de gracia y verdad, con poder y autoridad, mansedumbre y humildad. Como Jesús, el Espíritu me guía a conocer su voluntad y vivir en santidad. Como Jesús. Por cómo Él era debo ser valiente para seguir sin cuestionar al Padre. Por cómo Él era debo ser maduro para pedir perdón y perdonar a otros. Reconciliar al pecador, liberar con el perdón, animar de corazón como Jesús, acercarme al pecador para brindarle compasión sin condenar su condición como Jesús, como Jesús, como Jesús, como Jesús, como Por cómo Él era debo ser valiente para seguir sin cuestionar al Padre. Por cómo Él era debo ser maduro para pedir perdón y perdonar a otros. Reconciliar al pecador, liberar con el perdón, animar de corazón como Jesús, acercarme al pecador para brindarle compasión sin condenar su condición como Jesús, como Jesús, como Jesús, como Jesús. El mejor líder que este mundo tiene no vino al mundo para ser servido. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Jesús oró para que todos seamos uno. Como Jesús.